hermanos, quiero invitar al pastor Roberto Velázquez. Dijimos, si vamos a tener un culto de jóvenes, vamos a tener un pastor joven y dinámico, dijimos. Pastor Roberto Velázquez ya estaba anteriormente con nosotros, algunos lo conocen, ¿verdad? Quizá muchos de los jóvenes y de los niños que están por acá lo van a conocer por primera vez. Queda con nosotros el pastor Roberto Velázquez. Dios le bendiga. Gloria sea al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Doy gracias a mi Señor, al pastor, a ustedes por el privilegio que me conceden de estar celebrando acá estos 15 años. Es segunda vez que tengo la bendición de compartir un aniversario con ustedes, día domingo. Yo nunca salgo de mi iglesia el día domingo, pero hay un especial cariño para con ustedes, ¿verdad? Y gracias por este privilegio. La gloria sea para el Señor. Y lo de joven, pues bienaventurado que no te lo reveló carne ni sangre, hijo, sino que es el Señor. Bueno, mis hermanos, gloria a Dios, felicidades. Son 15 años que están celebrando para la gloria de Dios. Acompáñame a Jeremías 32, 27. Jeremías 32, 27. Le voy a suplicar que nos pongamos un momentito de pie en señal de reverencia a la palabra del Señor. Capítulo 32, que va a ser versículo 27, el punto de partida para nuestra reflexión de esta hora. Me pidieron que hablara de milagros y sabemos que nuestra vida es un milagro. El poder llegar a esta celebración ha sido el favor de Dios manifestado sobre nuestras vidas y sobre este ministerio. Así que vamos a hablar sobre cuál es la receta para un milagro. ¿Cuántos creen que Dios hace milagros? Pero ¿cuál es la receta? ¿Cómo se logra? Hay aspectos en la palabra de Dios que nos guían sobre cómo asegurar ese favor sobrenatural, porque acuérdese que un milagro no es que me tomé una pastilla en el nombre del Señor, se me quitó el dolor de cabeza y quiero darle la gloria al Señor por este milagro. Podríamos llamarle un favor de Dios, definitivamente que nosotros todo lo encomendamos en la mano de Dios, pero cuando hablamos de milagros específicamente es de cosas fuera de lo natural, cosas donde el hombre no tuvo absolutamente nada que ver y Dios hizo algo completamente imposible, hermano. Tenemos a un Dios de lo imposible. Así que Jeremías 32, 27, si lo lee conmigo, veamos el 26 y el 27, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lea conmigo en voz alta. Dice: vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Fíjese lo que Dios nos pregunta esta mañana para que usted se lo conteste. ¿Habrá algo que sea difícil para Dios? Mucho menos imposible. Así que vamos a orar entregando este tiempo en la mano del Señor. Padre, gracias por este privilegio. Invocamos, Señor, tu dulce presencia, que sabemos que es manifiesta desde el inicio de esta reunión, pero ahora, Espíritu Santo, le suplicamos que tome control de la meditación de su palabra, para que sea usted quien nos ministre nuestro entendimiento, nuestro corazón, nos permita discernir las razones, Señor, y principalmente aquellas cosas que usted toma en cuenta para concedernos ese favor sobrenatural, esas cosas imposibles. Señor, las ponemos hoy al pie de tu altar. Oramos por cada necesidad en los hogares acá representados. Te pedimos que te honres, que recibas, Señor, con olor fragante esta celebración de 15 años de lucha y victoria que rendimos, Señor, a tus pies y que declaramos para la gloria de tu nombre. Concede a tu pueblo la respuesta en el nombre glorioso de Jesús y concédeme la gracia para transmitir el mensaje con denuedo. En Cristo Jesús oramos, amén y amén. Puede tomar asiento, hermano, puede sentarse. ¿Cuánto tiempo tengo, pastor? Hermano, a las 3 de la tarde. Va, ok. Bueno, de todos modos era ayuno también. Mis hermanos, había una vez una tienda en la cual el dueño de la tienda era un hombre duro, un hombre incrédulo, y frecuentaba aquella tienda una hermanita, siempre a pedir sus víveres, a pedir sus cosas, pero la hermanita vivía en gran escasez. A veces llegaba ella, a veces mandaba al niño y mandaba el listado de compras, muchas veces a pedir fiado, ¿verdad? Entonces aquel hombre un día se enoja, y principalmente por su incredulidad, burlándose de aquella mujer que se decía hija de Dios, que se decía
creyente y que todo el tiempo estaba apretada económicamente, un día que llega el hijo a pedirle el listado de los comprados, le dice: mira, vamos a hacer una cosa, le dijo. Ustedes vienen toda la vida, dizque por fe me van a pagar, y yo veo que siempre están más arruinados que nunca. Vamos a ver cuánto pesa, le dijo, tu oración, cuánto pesa tu fe. Y vamos a poner aquí en la balanza, vamos a poner todas las cosas que vos vayas necesitando, le dijo. Entonces, a medida que la pongas, si la balanza se mantiene, entonces las cosas que vas agregando, vas a ir, yo lo voy a poner aquí el sobrepeso, y entonces vamos a ver cuánto tus peticiones, cuántas cosas puedes agregar. Entonces aquel niño, bueno, aprendiendo o practicando lo que había aprendido en casa, ¿verdad? Se encomienda al Señor y empieza a agregar a los comprados, y pues la lógica es, ¿verdad?, que se levantara la balanza, que aquello se moviera. Entonces cuando ya sobrepasara el peso, pues hasta ahí llegaba, ¿verdad? Y el hombre sabía que no, eso iba a ser rápido, porque no había puesto mayor contrapeso, sino que rapidito se iba a llenar la báscula. Entonces viene la criaturita, empieza a agregar, confiando en el Señor, y se llena de todas las cosas que quería. Y aquel hombre, extrañado de ver que la balanza nunca que se movió, y entonces, bueno, dijo: qué raro esto. La cosa es que, como había prometido, ¿verdad?, que iba a regalar todo lo que pudieran poner allí, se lo lleva el niño contento para su casa y dice este hombre: ¿cómo es posible que las cosas nunca movieron la balanza? ¿Cuánto pesa la fe de esta gente? Y empieza a revisar, y resulta que un granito de arroz, probablemente de algún cálculo, de alguna compra anterior, se había ido en el engranaje y se había trabado la báscula. De manera, mis hermanos, que nosotros muchas veces queremos ver que estando en casa, acostados, sin hacer nada, Dios lo va a hacer todo. Y no es así. Dios obra de acuerdo a su esfuerzo y a su fe. Y Dios obra en pequeñas cosas que tal vez usted no las nota, pero en las cuales Dios se va a glorificar. Dios es perfecto y tiene absoluto control de nuestras vidas. El problema es cuánto pesa mi fe. Si mi fe no es capaz ni siquiera de sobrepasar una bolsa de comprados, hermano, porque quizás nosotros no creemos que Dios es capaz de proveernos. Había un hermano hace muchos años que era estudiante del seminario allá en nuestra organización. Para los que no me conocen, yo estoy pastoreando el Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel en un pueblito allá en La Paz que se llama El Rosario, un pueblo que fue conocido hace muchos años por las quesadillas. Hoy usted busca en cualquier parte del Rosario y allí no hay quesadillas, hermano, ¿verdad? Y hay un montón de cosas menos quesadilla. Entonces, antes se conoció por las quesadillas, ahora le ruego a Dios que se conozca por la proclamación del Evangelio y su preciosa palabra, ¿verdad? Así que de allá es donde el Señor me tiene ya por 20 años. De esos 20 años, yo tuve la bendición de conocerles a ustedes en el 2006, que fue que me invitaron a predicar acá. Y yo ya acababa de tomar la decisión de abandonarlo todo y dedicarme 100% a la obra como pastor. Tengo desde el 2006 hasta la fecha de estar radicado allá y de dedicarme de lleno a eso. Dios me permitió estudiar derecho, siempre fui comerciante, siempre fui biznero, pero en ese año 2006 yo renuncié a todo en una locura que Dios me puso de irme a vivir allá donde no había absolutamente nada. La iglesia se ubicaba en un predio que se nos había dado en promesa de venta. Eran 5 hermanos los dueños de aquel predio, de los cuales 4 ya habían muerto sin arreglar papeles de herencia. Sus hijos de cada uno de esos 4 hermanos estaban, unos en Estados Unidos, otros en Canadá, de manera que cada porción representaba 3 a 5 hijos. Y el precio que nos habían dado a nosotros en promesa de venta por aquel terreno era un precio bastante bajo en virtud de todo el nudo legal que tenía. De manera que todas las personas que estaban fuera del país no veían representado ningún interés, ¿me entiende? Porque no era mucho lo que les iban a dar para andar moviendo documentos. Hermanos, le creímos al Señor, empecé a trabajar yo en aquella localidad y del 2006 al 2010
un templo de $1.000.000 estaba construido en ese lugar, hermano. Los papeles se habían arreglado completamente y hasta el día de hoy se sigue predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Démele la gloria y la honra a nuestro Señor Jesús. Bendito sea Él. Pero en el momento, hermano, en el que uno tome esa decisión de irle a servir a Dios en esas circunstancias, yo nunca estuve acostumbrado. Mira, a mí no me gustaban los pueblos. Yo siempre fui bastante de la ciudad, no me gustaba ni siquiera ir a Olocuilta a comer pupusas porque yo sentía que era viajar muy lejos. Y de repente el Señor me mete en esta aventura de tener que viajar casi todos los días. Ahora yo siento que está bien cerca, son apenas 40 kilómetros de San Salvador. Pero lo que le quiero compartir es ese cambio en su vida donde Dios viene y lo pone en lo que usted nunca se imaginó. Nuestro hermano que daba el testimonio cuando él decía, tú pediste más. Yo viví eso. Yo era servidor acá en el Tabernáculo Central, 1 año y medio de estar sirviendo. Y entonces un día yo dije, Señor, me gusta la iglesia, me gusta servirte, y esto es todo. Y no hay más. ¿Para qué pregunté, hermano? ¿Para qué pregunté si había más? Dios tiene más para usted. ¿Cuántos dicen amén? Pero más trabajo. Dios quiere que te metas más con Él, que te involucres más con Él. Porque del 2006 para acá, yo he visto la mano de Dios manifestarse de una forma que nunca la vi del 99 al 2006. En el 99 es cuando yo comencé a trabajar en esa localidad. En el año 99 al 2006, 7 años, yo creía que yo mantenía la iglesia. Yo creía que mis diezmos eran los que sostenían las finanzas de la casa de Dios. Yo creía que las cosas se iban a hacer a mi manera. Primero era abogado, segundo era comerciante y por último yo jugaba a llegar a predicar. Yo creía que así estaba bien, hermano, pero no es como yo digo, es como Dios lo ha establecido para tu vida. Entonces, en aquella etapa, hermanos, no me lo va a creer, cuando yo tomé la decisión de irme de lleno, no crea que fue por fe. Fue porque Dios, en buen hebreo, me topó al cerco de tal manera que hasta el excusado se había tapado allá en la iglesia, hermano. Yo ya no tenía, mis negocios se habían apretado, las cosas se me habían enredado tanto en lo financiero que yo ya no podía costearme esa viajadera constante, gastaba más de $300 solo en combustible. Entonces yo tuve que tomar una decisión. O renunciaba a la obra del Señor para regresar a mis negocios, a mi oficina y para trabajar por mis intereses, o renunciaba a mis intereses personales y me dedicaba a servir a Cristo. Hermanos, no fue fácil, lo hice por miedo, más que por fe y convicción, porque yo dije, bueno, ¿qué quisiera yo? No, pues irme a trabajar, de eso nunca le he tenido miedo, siempre he sido muy proactivo, pero renunciar a la iglesia donde Dios me mandó, no. Muchas personas ni siquiera hemos entendido que no es a la iglesia que te guste, es donde Dios te tiene, hijo. Donde Dios te llevó primeramente para prepararte, para instruirte, para bendecirte y luego para levantarte, para que tú le sirvas a Él y puedas multiplicar todo lo que Dios te ha dado. Entonces es como Dios quiere, no como yo quiero. 7 años luché contra Dios, hermano. Y fue justamente cuando escuché el testimonio de un pastor que ya está en la presencia de Dios, que él estaba en Cojute, en el tabernáculo de Cojute, un hombre que a sus 31 años empezó a padecer de insuficiencia renal. Hermanos, es un testimonio muy fuerte. Él tenía 3 títulos profesionales y él cuenta que cuando le dijeron váyase de pastor a esta iglesia, él dijo, yo con mis títulos, con mi profesión, con mis capacidades, irme de pastor, no hombre, eso es para alguien que no tiene nada. Hermanos, no habían pasado ni 6 meses cuando aquel hombre estaba enfermo de gravedad al punto de morirse con los riñones acabados. ¿Sabe por qué? Porque no podemos menospreciar el llamado de Dios. Porque no podemos nosotros, hermanos, creer que somos absolutos cuando Dios nos ha comprado con la sangre de su propio Hijo. Cuando ha sido la sangre de Cristo la que te lavó, te compró y la que te ha bendecido en este lugar, hermano. Entonces es importante cuando nosotros queremos ver los milagros del Señor, hermano, preguntarnos si estamos dentro de la voluntad de Dios.
porque usted puede estar en los caminos de Dios y no dentro de la voluntad de Dios. Yo estaba pastoreando una iglesia, pero Dios no me quería como un pastor en tercer plano. Dios me quería como un pastor de lleno en la obra. Entonces yo estaba tratando de agradar a mi Señor, pero no era lo que Él quería. Él quería que yo lo renunciara a todo, llevarme a mi esposa a dormir, hermanos, al suelo, literalmente en una colchoneta, porque en aquella localidad solo era una galera, solo la estructura metálica. Habíamos hecho un cuartito así de tabla roca, que era la oficina, que era la bodega y era la oficina pastoral. Y era la casa del pastor también. Entonces en el día ahí atendíamos a los hermanos, en la noche sacábamos el escritorio, tirábamos la colchoneta. Y qué galán que hubiese un piso como este. Era tierra, hermanos. Entonces no podía yo ni siquiera llevar mis muebles. No era que yo no tuviera mi casa, pero no cabía, no había dónde colocarla. O sea, era una cosa de Dios en la cual teníamos que renunciar a todo, creerle a Dios al punto de tirarnos al suelo. Hermano, Dios es fiel. Dios es fiel. No, déle el aplauso. Yo solo le puedo decir Dios es fiel. Porque cuando yo acepté ese reto, como le digo, más por miedo que por convicción, porque yo dije no, escuché a aquel pastor con insuficiencia renal que él decía, yo llegué a padecer esta enfermedad por haber menospreciado el llamado de Dios. Yo llegué a sufrir estos problemas por haber querido ignorar a Dios, por haber sido desobediente y rebelde contra Dios. Entonces yo dije, Señor, no, gracias, porque hasta ahorita solo me has tocado las finanzas. Entonces de aquí para allá yo entendí que iba la salud, la mía o la de mi familia, y entonces me rendí al Señor y empezamos a trabajar, como le cuento, en el 2006. Ustedes me apoyaron. El pastor Mario Monterrosa, que estaba entonces acá, él me dice, pastor, queremos durante un año apoyarle. El hermano que me contactó era, por cierto, quien me entregaba la ofrenda que me daban. Ellos me dijeron, esto es para sus gastos. Pero yo, fíjese que tuve un trato con Dios un poco diferente, porque yo decía, bueno, si yo voy a vivir en la iglesia, si yo voy a estar, ¿verdad?, usufructuando el uso de la energía eléctrica, del agua, incluso los frijoles de la tienda yo me los comía, ¿verdad?, los de la cafetería, porque ¿qué íbamos a hacer? Mire, los diáconos me dijeron, pastor, desígnese un sueldo. ¿Y de dónde tela si no hay arañas? ¿Verdad? Los hermanos bien lindos, yo los recuerdo con mucho cariño, todavía están algunos de ellos conmigo, y ellos con gran amor me decían, no, lo mejor para el pastor, ¿verdad? Póngase un sueldo que usted considere suficiente para su... No le digo que hasta el excusado estaba tapado, pues. Era una fosa séptica que se había tapado y no teníamos ni siquiera para mandarla a vaciar, porque es caro mandar a sacar eso. Yo hice la campaña de la cubeta, ¿verdad? Para que cada hermano se llevara una cubetada de regreso. Como los hermanos la habían llenado, pues me pareció lógico que los hermanos me ayudaran, ¿me entiendes? Entonces, cosas así, hermano, cosas así, esperar el culto de la noche para asegurar los frijoles de mañana. Y no me malentiendan, no estoy hablando que la ofrenda que entraba, no, porque como yo era comerciante, yo dije, bueno, no me pueden pagar un salario, aquí no vengo por materia, por dinero, pero hay una cafetería. Entonces dentro de nuestra organización nos decía, mire, si usted administra la cafetería, pues eso puede ser en beneficio del pastor. Aquí está la jugada, dije, aquí está la oportunidad. Mientras en la cafetería hayan frijoles, ya comimos, ¿verdad? Y entonces se preparaba una ventecita, entraban en la noche de ofrenda, 3.15 de ofrenda, ¿verdad? Que eso era para pagar los recibos de la iglesia. Y en la cafetería habían quedado 5.20, 7.50, entonces ya eso me garantizaba que para el siguiente día también iban a haber frijolitos, hermano. Así me fui yo a esa iglesia, habiendo estudiado en la Matías Delgado, en la Facultad de Derecho, donde uno sale comiendo frijoles y eructando pavo real, hermano. Fue duro. No, lo que más me dolió fue el orgullo. Mire, si cuando yo era nuevo en el 99, que le cuento, un amigo mío me dice, así que te vas a hacer cargo de esta iglesia. Sí, le dije yo, pero no voy a estar mucho tiempo aquí. ¿Por qué vos? Me dijo. Yo soy mucho para este pueblo, le dije yo. Mire qué tonto, hermano. Esas palabras salieron de mis labios. Y mire, se lo cuento, yo me refería a que yo estaba dispuesto. Yo había escuchado a aquellos predicadores que dicen, te enviaré a las naciones a predicar mi palabra. Pero yo no sabía que Dios me había mandado a los cantones, hermano. ¿Me entiende? Yo creí que eran las naciones, pero conmigo fue a los cantones. Pero como yo venía de la Matías, ¿verdad?,
Yo dije, no, esto es solo una prueba para que Dios vea que yo soy humilde, porque, oh, cuán humildes somos, hermano. No, hombre, cállese. Si aquí nos preguntamos por qué Dios no nos suelta más el chorro, ¿verdad? Somos humildes, somos fieles. Amén, iglesia. Por lo menos somos honestos. Mire, es un proceso en el cual Dios te está preparando. En el 2006, como le cuento, fue así como que ya el quiebre, el punto cúlmine donde el Señor me obligó a abandonarlo todo, no tuviendo necesidad de hacerlo. Esperar en el Señor, aprender a confiar en el Señor. Mis amados hermanos, todos nosotros conocemos los elementos básicos de la fe para poder alcanzar las bendiciones del Señor, mas no lo practicamos. Fíjese que Proverbios 29:19, por razón del tiempo se lo leo, anótelo y lo revise en casa. Dice, el siervo entiende, mas no hace caso. El siervo entiende, pero no hace caso. Usted ya sabe que tiene que leer la Biblia. No es nada nuevo. Mas ¿cuántos de nosotros hemos leído en la semana que terminó la palabra de Dios a conciencia? Usted ya sabe que tiene que orar. Mas ¿cuántos de nosotros nos cuesta orar? Por las prisas, por el tiempo, por lo que usted quiera. Ya lo sabe, usted sabe que tiene un arma poderosa en el ayuno, usted sabe que no tiene que dejar de congregarse como muchos tienen por costumbre. Pero todas estas cosas, mis amados hermanos, nosotros las entendemos, pero como bien dice el Proverbio 29:19, no hacemos caso, fíjese, no hacemos caso. Vaya conmigo por favor a Juan 14:13. Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 13. ¿Lo tienen, hermano? Mire lo que dice la palabra del Señor. Juan 14:13. ¿Lo tenemos? Búsquelo por favor. ¿Está conmigo? Dice, y todo, ¿está conmigo? Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 13. ¿Sí? Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Para qué? Dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Dice el 14, si algo pidieres, una vez más viene la frase, en mi nombre, yo lo haré. Ok. ¿Qué significa en mi nombre? Usted sabe que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo, el Nuevo Testamento en griego. La frase que se utiliza cuando hace referencia a mi nombre es epitoonoma, que significa bajo la autoridad del nombre. Cuando usted pide bajo la autoridad del nombre, ¿de cuál nombre? Del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque así comenzó el trato. Romanos 19 dice, si confesares que Jesús es tu Señor. Amén. Ahora, la palabra Señor en Romanos 19 viene de la raíz curios. Acuérdese que todo esto está extremadamente influenciado, ¿verdad? Por el griego, el vocablo es griego, pero la influencia, por lo menos en la carta a Roma, pues está con las costumbres romanas. En la costumbre romana, el derecho romano es la base de la legislación, principalmente la latinoamericana. Entonces, en el derecho romano, el esclavo o siervo no era considerado una persona de baja condición o una persona pobre. El esclavo o siervo se le llamaba res parlanti, no porque fuera vaca, sino que res en latín significa cosa. Entonces el siervo o esclavo era un res parlanti, una cosa que habla. ¿Qué tiene que ver eso con nuestra relación con Cristo? Que dice, si confesares que Jesús es tu curios, es tu dueño y tú eres su esclavo, su siervo, una cosa que habla. Veamos cuáles las características de una cosa o los derechos que yo tengo sobre una cosa. Si usted tiene en su casa una mesa, por ejemplo, de su propiedad, sea que la compró, se la regalaron, se la robó, como sea, pero hoy es suya. Amén. Entonces, eso es suyo. Pregunto, ¿la puede vender? ¿Puede vender la mesa de su propiedad? Claro. ¿Por qué? Porque es suya. ¿La puede regalar? Sí. ¿La puede destruir? No me gusta esta mesa ni para regalarla. La voy a hacer leña y la voy a echar al fuego. ¿Lo puede hacer?
Claro que sí. Pues ese era el derecho romano sobre la res parlanti, sobre la cosa que habla. El señor, el dueño del esclavo o siervo, tenía las facultades de venderlo, de regalarlo, de liberarlo o de matarlo. Amén. Era el dueño de la vida y de la muerte de su siervo. ¿Se entiende esto, amados? Entonces, si nosotros hemos confesado a Jesús nuestro curios, nuestro dueño, entonces ¿de qué resientes o de qué reniegas si Él es el que tiene control de tu vida? Él tiene toda la facultad de hacer con nosotros como a Él le plazca, porque Él es el Rey soberano. Nosotros somos barro en manos del alfarero, hermano. Gloria a Dios. Si lo entiende, dele un aplauso al Rey. Bendito su nombre. Entonces, fíjese bien, beneficios que tenía el siervo o esclavo. No se preocupaba de qué iba a comer. ¿Por qué? Porque él servía en la casa de su dueño, de su señor. Quien tenía que preocuparse del alimento que iba a haber a la mesa de aquel siervo era el dueño de la casa. Amén. No tenía que preocuparse de qué iba a vestir él o sus hijos, porque si el siervo andaba mal vestido, ¿cuántos aquí padres de familia aman a sus hijos? Y hacen lo mejor que pueden para darles lo mejor a ellos, ¿sí? Vestirlos lo mejor posible, que no anden desordenados, que anden bien. ¿Por qué? Porque ellos reflejan su amor y su cuidado. ¿Amén o no amén? Entonces el siervo esclavo no se preocupaba de qué iba a vestir él o sus hijos, porque era responsabilidad de su curios, de su señor. Amén. No tenía que preocuparse de qué iba a comer, qué iba a vestir. No, era dónde iba a vivir. Era el dueño de la casa el que le tenía que proveer un lugar, hermano, donde él tenía que vivir. Ahora, ¿cuál era la contraparte? ¿Cuál era el compromiso? Bueno, él no podía agarrar camino a la hora que quisiera. ¿Vas a venir al culto? No puedo, vamos para la playa con la familia. ¿Es Jesús tu Señor? Ya no oí muchos amén. Vivimos bajo la autoridad del nombre. Entonces, ¿qué es lo que Dios te está pidiendo en este momento de tu vida? Desde el momento que usted ve a los hermanitos con su uniforme recibiendo a la congregación y dice, qué bonitos se ven los hermanos, ¿cómo me viera yo? Ya te llamó Dios, hermano. Ya te llamó Dios. No, ya estuvo, ya no estés inventando. Ya te llamó Dios. Puede tocar algún instrumento. Yo quisiera tal vez meterme en el grupo de alabanza. Lindas alabanzas como ministra. Ya te llamó Dios, hermano. Ya te llamó Dios. Hermano, mire, pastor, me da permiso, yo quiero compartir con los hermanos un versículo, un salmo. Ponete a estudiar en el seminario, porque ya te llamó Dios a predicar su palabra, hermano. Ese es el propósito de Dios en tu vida. Entonces, regresemos ahora e hilvanemos la cadena. Si yo he recibido a Jesús como mi Señor, mi dueño, y vivo bajo la autoridad de su nombre, porque ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que yo vivo en la carne, dice, lo tengo que vivir en la fe del Hijo de Dios. Entonces todo lo que pidieres, dice, yo lo haré. Si estás en el propósito de Dios. Pero ¿qué pasa con nuestras realidades? Negocios ilícitos, noviazgos con fornicación, sin planes de honrar a Dios en ninguna manera, amantes de ganancias, y no nos importa si en la casa de Dios hay que cambiar o por lo menos pintar el cielo falso. Necesitamos gente que ame al Señor. Cuando usted ama al Señor, usted ama todo lo que representa aquel trato con Dios, hermano. Ama a sus hermanos, ama el lugar donde usted alaba, ama a su pastor. ¿Por qué? Porque ¿cómo podemos amar al Dios que no vemos si no somos capaces de amar lo que tenemos enfrente? Eso es un principio. Entonces, mis amados hermanos, los milagros sí son reales. Dios hace milagros. Solamente sumérgete bajo la autoridad de su nombre. Esa es la diferencia. Mateo 21:22, para reforzar esta idea. Mateo 21:22, búsquelo por favor. Mateo capítulo 21, verso 22. ¿Lo tiene? Mire lo que dice. Mateo 21:22. ¿Lo tenemos, iglesia?
y todo lo que pidieres en oración. Ahí viene otra palabrita que enriquece nuestro punto. Subráyemelo. Créale a Dios, hombre. Dígale al que está a la par suya, hermano, créale a Dios. Yo le decía a un amigo, mire, de este carro, él me decía, yo quiero un carro. Y yo justamente había traído uno, no es que sea importador de vehículos, pero compré un carro para mi esposa. Y mi esposa prefiere tener al esclavo que la lleva para arriba y para abajo, que soy yo, ¿me entiendes? Entonces le digo al amigo, mire, este carro solo venía golpeado del bumper y solo se lo cambié y está como de agencia. Entonces me dice, sí, ¿cuánto quiere? Tanto. Sí, pero es que fíjate que estoy en otro. Y le digo yo, créale a Dios, hombre. No, le dije, pruebe a Dios. Vaya a sacar un crédito, deme lo que tiene y saque la diferencia y póngase a pagarlo. Pruebe a Dios. Yo no necesito probar a Dios, me dijo, porque yo le creo. Entonces atrévase, pues. Entonces atrévase. Métase a la universidad, jovencito, le crees a Dios. Tal vez tus padres no te la pueden pagar, pero tienes al Padre que es el dueño del oro y de la plata. Él te va a sacar adelante. Créale a Dios. Créale a Dios. Hermano, la iglesita donde Dios me llevó a pastorear, donde me tocaba tirar una colchoneta al suelo. Mi niña tenía 3 años, solamente teníamos una hija. Y al principio me decía, papi, ¿por qué estamos aquí? Yo le decía, estamos jugando. Le decía, que ella bien contenta, ¿verdad? Jugando de tirarnos al suelo. A los 15 días me dijo, papi, ya me aburrí de jugar de esto. Me dijo, vámonos para la casa. Y mire, hermano, luchar contra el amor. Dios me bendijo o me maldijo con corazón de nana. Yo no tengo corazón de papá, yo tengo corazón de nana. Desde que tengo hijos no duermo durante toda la noche. Un ruidito suena allá en el cuarto, ya sea de la niña o de los varones, y salgo corriendo a veces 2, 3 de la madrugada y vuelvo a ver a mi esposa. Está bien dormida, ¿me entiendes? Entonces, vaya, dije yo, este volado está peor. Aquella tiene corazón de tate, yo tengo corazón de nana, ¿verdad? Entonces, cosas que en el camino, hermano, cuando pasó aquello, que la niña hasta lloraba porque me decía, ya no quiero venir aquí, vámonos para nuestra casa. Y luchar y entender de que no es lo que mi hija quiere, no es lo que yo quiero, es el plan de Dios, es aquella locura. Porque no es que vino un día y se abrieron los cielos y cayó una luz y vino una voz audible que me dijera, ¿verdad? Mira, hacele frente. En buen hebreo, algunos Dios nos habla en hebreo, hermano. Nunca le ha hablado Dios en hebreo. ¿Cómo le dijo? Socala, men, aguantá. No seas cobarde, ¿me entiende? Porque es así, para que entienda, esto es así, aguante. Decía mi pastor, no se rinda, no sea cobarde. Porque todos tenemos aquel intento de decir, ay no, muy pesado, ay no, es que yo estoy ocupado. Es que Dios no llama a gente desocupada, Dios llama a gente ocupada, para que usted le demuestre que es capaz de levantar su mirada, de preguntarse de dónde vendrá mi socorro, y su corazón concluya que su socorro viene de lo alto, de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Viene de la mano de Dios, hermano. Pero eso no sucede cuando yo estoy confiado en mi negocio, en mi dinero, en mi profesión, en mi familia. No, yo tengo que romper todo aquello y depender de aquel que murió por mí en la cruz de Calvario. Así funciona esto. Así es como esto va, hermanos, es creerle a Dios, no es del diente al labio. Muchos de nosotros decimos creerle a Dios y tenés en el corazón aquel deseo de servir y no lo haces. ¿Por qué? Porque no le has creído. Como decía el hermano, ¿verdad? Pues ¿cuántos saben que hay una salvación? Amén. ¿Cuántos quieren ir hoy? Ahí le hablan. ¿Verdad? ¿Me entiende? Entonces, créale a Dios. Veamos otro aspecto. Escoja una petición. ¿Cuántos quieren un milagro de parte de Dios? Escoja una petición concreta y por favor aplíquele los principios de los que hemos hablado. Porque mucha gente dice, pastor, ayúdeme a orar. Amén, hermano. ¿Por qué vamos a orar? Para que Dios me bendiga. Ajá. ¿En qué? En todo. No, sea específico. En las finanzas. ¿Cuánto quiere que me lo va a prestar? Yo no, le estoy diciendo porque me está pidiendo que me ayude, que le ayude a orar. Quiere poner un negocio, tiene que sacar un presupuesto. Un día le dije yo a un hermano, haga un proyecto. ¿Cuánto es lo que usted necesita para comenzar ese negocito? ¿Y para qué lo voy a hacer si no tengo pisto? No, lo que no tiene es fe. Porque usted no tiene pisto, mi papá sí tiene. Él tiene lo necesario, hermano. Gloria a Dios. Entonces,
pero vaya a hacer usted lo posible para que Dios haga lo imposible. ¿Cuántos tenemos un Dios de lo imposible? Le voy a decir una cosa: mientras usted no haga lo posible, Él no va a hacer lo imposible. No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque a mí me enseñó mi pastor que Dios no bendice haraganes. Dios no bendice haraganes. Un día me dijo una madrecita: pastor, présteme 30 pesos. Yo con 10 la hago. Le digo: mejor préstemelos usted, ¿verdad? Entonces me dice: ¿y para qué necesita los 30 pesos? Es que fíjese que le quiero comprar un par de zapatos a mi hijo. Su hijo, pero yo nunca he visto a usted que venga con su hijo. No, me dijo, es que él es rockero y dice que es adorador del diablo, y entonces me ha pedido un par de zapatos, y yo digo que si se los compro, entonces tal vez se entrega al Señor. Ay, hermanita, aquel está perdido y usted está bien tontita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa no es la manera. Esa no es la manera. Usted está llevando un desorden en su casa, en la crianza de sus hijos, en el cuidado de su matrimonio, y está diciendo: Señor, ¿por qué no nos ayuda? ¿Por qué no nos bendice? ¿Por qué? No, es porque Dios es un Dios de lo imposible. Pero para que mi Dios haga lo imposible, nos ha dado a nosotros la responsabilidad de hacer la parte que nos toca, hermano. Haga lo que está en sus manos y se va a dar cuenta cómo Dios viene en su ayuda y se glorifica. Entonces, sea específico con lo que usted está buscando, y por favor no sea como el 99% de nosotros que decimos: yo estoy esperando que Dios me regale un carro. ¿A qué horas te levantas a orar? No, yo solo estoy esperando que Dios me lo regale. Es más, le voy a decir al pastor que ore él, porque yo en la mañana me da sueño, entonces paso dormido. Mire, allá en Rosario hay una hermanita. El marido la abandonó con sus 2 hijos. Ella vende pan francés artesanal. Ya sale la muchachita está joven. Ella pudo haberse dedicado a andar de loca, pero se dedicó a trabajar por sus hijos y está sirviendo en la iglesia. Y entonces un día llegó a darme el testimonio de que había empezado a orarle al Señor que le regalara una casa. Ella lo que quería era un techo para sus hijos. Y ella no tenía quien por ella, familia, no tenía un gran negocio, ¿verdad? Al contrario, cada vez que saca su venta, amenazada por las maras, porque en algunas regiones pues ellos son los que venden el pan, y para poder vender mandan a amenazar a todos que nadie más venda, y a todo el vecindario para que les compre, ¿me entienden? Así que esas cosas son comunes por allá. Entonces viene la hermanita y, a pesar de arriesgar su vida, salía cada mañana, pero me dice ella: yo hice el propósito de levantarme a orar todos los días a la 1 de la madrugada. Gracias a Dios no me dijo: ayúdeme a orar a esa hora, pastor. Yo a esa hora voy por el 3er sueño, hermano. Entonces, ¿es que acaso Dios tiene horas para escuchar la oración? No. ¿Es que acaso a esa hora está más descongestionada la línea? No, ¿verdad? ¿Por qué lo hacía? Esa era su locura, hermano. Esa era su fe. Ella se había propuesto doblegarse a sí misma y levantarse a esa hora, y me contaba que había ocasiones que sonaba la alarma y decía: ya me voy a levantar, con que nos pasa a nosotros a las 5 de la mañana, ¿verdad? Entonces viene ella y hacía eso, y se levantaba y le decía: Señor, mire, para no hacérselo más largo, de repente le cae una llamada telefónica. El padre de ella, que la había abandonado desde hacía tantos años atrás, aparece, le dice: hija, quiero recuperar el tiempo contigo. El hombre vive en los Estados Unidos, aquí te van $10,000 de entrada. Aquel hombre queriendo compensar su ausencia con dinero. La hermanita dio gloria a Dios, ¿verdad? No, pues así, ¿verdad? Si no va a dar nada ni me va a querer, por lo menos que mande las fichitas, ¿verdad? Y le manda los $10,000, que para ella en su localidad era suficiente para construir su casa. Y viene el hombre y le dice: mira, vamos a mantener más comunicación, ¿cómo están tus hijos y tu esposo? No, él se fue, nos abandonó. Entonces, hermano, Dios contesta las oraciones. Dios contesta las oraciones. Pero no me digas que estás orando si no lo estás haciendo. No, seamos sinceros. Para nosotros los cristianos de este tiempo, muchas veces decir estoy orando por solo es una frase. ¿A qué hora te estás levantando ahora? Cuando me acuerdo. No, eso no sirve. Un día entró una mujer: pastor, me dice, me han diagnosticado cáncer. ¿A qué cultos viene? Cuando me queda tiempo, compre la caja porque la vamos a enterrar, hermano. Ay, me dijo, qué grosero. Es que mire, entendamos esto. Yo necesito de Dios y Él es soberano. Yo tengo que rendirme a Él, no es Él a mí.
Los milagros son reales, hermano. Pero esto es como, mire, a mí me invitaron a predicar a San Francisco, California, y preguntándole al Señor qué les predicaba, me regaló un mensaje que se llama ¿por qué cesó el aceite? ¿Se acuerda de la viuda de las vasijas de aceite? ¿Por qué cesó el aceite? Cuando la viuda no tenía nada, le fue a preguntar al pastor, ¿qué hago? El pastor le dijo, ¿yo qué querés que haga? Es que mi marido, tu siervo, se ha muerto. ¿Por dónde se murió? Le dijo, porque en el primer versículo dice que estaba enjaranado hasta la coronilla. Y las deudas matan. Amén. ¿Cuántos tienen fe? ¿Cuántos tienen deuda? No lo vayan a matar, las deudas. Mire, ese es otro tema. Ahí si algún día me invitan, hablamos de, si no es el hecho que usted tenga deuda. No, a nosotros nos enseñaron que su deuda es la cuota del mes. Si usted la tiene cubierta, si usted la presupuestó, si usted la paga sin problema, es más, si usted es responsable, una deuda no la adquiera si no va a poder pagar al menos 2 cuotas mensualmente. Eso significa que usted va súper bien en su finanza, ¿verdad? El resto es así. Entonces, pero volviendo al tema, viene la hermanita y de entrada lo que me dice, pastor, aquí está mi diezmo. Una mujer sin recursos, sin tener de dónde, y aparece con su diezmo. ¿Por qué? Porque sabía que Dios le había contestado. Aquella mujer de las vasijas de aceite no tenía nada. Y le dice el profeta, anda, pedí vasijas, no pocas. Usted conoce la historia. ¿Era o no era una locura? Sí, porque las cosas de la fe al mundo natural le parecen locura. Pero cuando estamos en necesidad nos atrevemos y las hacemos. Cuando ya tenía el montón de vasijas, le dijo uno de los hijos, mamá, ya no hay más. Ah, está bueno, le dijo. Entonces yo les compartí a los hermanos allá en San Francisco, ¿cuántos se vinieron para acá en necesidad y se atrevieron hasta arriesgar sus vidas? Y ahora que hay dinero, que lo primero que hizo fue comprarse una troca, no tiene ni papeles, pero ya se tomó la foto en la troca que se compró. Cesó el aceite, porque ya no hay tiempo de congregarse, porque ya no hay tiempo de orar, porque ya no tenemos tiempo de leer la Biblia. Cesó el aceite. Amados hermanos, el aceite tipifica la presencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nunca te va a abandonar. Pero el Espíritu Santo es un caballero. Si tú crees que puedes solo, Él te dice, dale, hijo, dale, ok, andáselo vos. Vos no tenés tiempo para adorarme porque ahora sos de la U. Ahí vamos a ver al final, a ver si de tu título vas a poder comer. No te vaya a resultar solamente un adorno puesto en la pared. ¿Cuántos profesionales recién graduados se encuentran en la realidad de saber que todo lo que creían a la hora de producir no funcionó? ¿Sabe por qué? Porque para que funcione necesitas que el aceite llene tu vasija. Necesitas al Espíritu Santo obrando en tu vida, como cuando empezaste, hermanito, como cuando empezaste, porque aquí todos hemos visto la mano de Dios. Si en algún momento las cosas han cesado, si en algún momento las cosas se han enfriado, no es por Dios, es por nosotros. ¿Por qué Dios ahora no me escucha? ¿Por qué Dios ahora no hace lo que antes hacía? Ah, porque ahora tu corazón ya está enfocado en otras cosas, ya está confiado en otras cosas. Entonces, mis hermanos, enfóquese en su petición, no la suelte, apúntela en su Biblia y ore con fe por ellas. ¿Hasta cuándo? Hasta que la logre. Resuélvalo. Pastor, tengo dificultades en mi hogar. Hermanita preciosa, no hay marido necio que pueda con una mujer de fe que dobla rodillas delante de su Dios, hermano. Esto es así. Que mi hijo se ha ido en rebeldía. Ya le voy a mostrar algo donde vemos reflejado todo eso. Otra cosa importante, le comparto otro elemento. Decía primero los elementos de la fe que usted ya conoce: la oración, la lectura bíblica, sus cultos, pero con fe, bajo la autoridad del nombre. Número 2, escoja la petición sobre la cual usted quiere ver el poder de Dios manifestado y ore, no la suelte, haga locuras como hacía la hermana que se levantaba a la 1 de la madrugada. Número 3, complete el plazo. ¿Cuál plazo? Toda petición nuestra tiene un plazo. Toda petición nuestra tiene un plazo, que no lo pone usted. ¿Cuántos quisiéramos que nuestras necesidades Dios las resolviera ayer? ¿Ah? Claro que sí. No, yo eso quisiera. Señor, mira, por favor, ¿para cuándo? Ayer. No, no va a ser cuando yo diga, va a ser cuando Él lo diga. El tiempo de Dios es perfecto.
Yo cuando en el 2006 me rendí al Señor y me dediqué a pastor, ¿sabe qué me regaló Dios de bienvenida? Yo dije, que de aquí para allá las cosas van a ser de victoria en victoria. De aquí para allá el ministerio va a crecer y esto va a ser próspero. ¿Sabe cuál fue el primer regalo que Dios me dio? Una infección de vías urinarias en mi niña de 3 años. Eso fue lo primero. El primer domingo que yo amanecí allá, a la madrugada de las 2 de la mañana, estábamos bañando a mi hija para que no convulsionara con la fiebre de 40 grados. Yo me salí después de que ya la dejamos y me salí al altar y le digo, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya me rendí, ya traje mi familia, estamos durmiendo en el suelo, no necesitando hacerlo. ¿Qué pasó? Yo creí que ahora las cosas iban a cambiar. Y de esas ocasiones donde Dios le habla clarito, hermano, porque Dios habla, le habla su entendimiento, Dios da sabiduría. Y el Señor me dijo, tantos años te he esperado, ahora te toca a vos esperar. Y me dijo 15 días. 15 días están trazados para que tu hija sane. Dicho y hecho, hermano. No paró en el hospital, tuvimos que luchar con las fiebres, con los malestares, pero yo sentí en mi corazón, y fue una de las primeras lecciones que Dios me enseñó. Dios tiene un plazo, quien manda es Él, no sos vos, es Él. Y lo mejor que podemos hacer es humillarnos delante de Él, a ver si en su infinita misericordia nos hace una rebajita del plazo. Porque sí se puede. Cuando usted ya se entiende con Él, cuando usted ya sintonizó la frecuencia, mira, Señor, ya te entendí. Está bien, porque le voy a decir una cosa que usted ya la ha escuchado 1.000.000 de veces. Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Amén. ¿Qué significa eso? ¿Cuántos tienen una dificultad o un problema en su vida? Dios no se equivoca. Eso que ha venido sobre tu vida y que te ha quebrantado, te ha sacado lágrimas, Dios lo dejó venir para que entendamos qué es lo que Él quiere. Dios no se equivoca. Pero si yo solo en la iglesia, pero si yo soy fiel en esto, si yo soy fiel en aquello, entonces, ¿cuál es la aflicción? Porque si bien hicieres, le dijo a Job, todo te saldrá bien. Y si te portas bien, le dijo, vos vas a ser beneficiado. Y eso los padres lo sabemos. ¿O no le decimos eso a nuestros hijos? Mira, estudia, hombre. Si yo de eso no me voy a sacar nada. Si te lo estoy dejando para vos. La misma fórmula aplica para nosotros, hermano. Cuando nosotros obedecemos al Señor, ¿qué va a hacer Dios? Bendecirte, prosperarte, llevarte adelante en victoria. Ese es el Dios que usted y yo tenemos. Ahora, hay un plazo. Hay un plazo. Dios tiene perfecto control. Otro punto importante, dele un propósito a Dios en su milagro. Dele un propósito a Dios en su milagro. ¿Sabe usted que Dios ha sanado personas con SIDA? Pero no las sanó para que siguieran fornicando o adulterando. Tampoco las sanó para que se fueran a trabajar y a hacer dinero. Las sanó para que le sirvieran y vivieran para Él. Amén. Entonces, ¿cuál es el propósito en tu necesidad? Vemos nosotros a Ana, una mujer allá en el Antiguo Testamento, que su esposo era Elcana, que no podía concebir, que quería dar a luz un hijo. ¿Qué le dijo a Dios? Dame un hijo que yo lo consagraré a tu servicio. En todas sus necesidades, usted le puede dar un propósito a Dios. Señor, si tú me bendices en ese negocio, yo voy a ser fiel en mi diezmo. Un propósito para Dios, no para usted, para Dios. Cierro con esto. Entienda el lenguaje práctico de las escrituras, hombre. Vaya conmigo a Marcos 16:14. Marcos 16:14. Entiende el lenguaje práctico de las escrituras. Nosotros tendemos muchas veces a sobreespiritualizar algunas cosas. ¿Lo tiene? Mire lo que dice 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos y estando ellos sentados a la mesa, les reprochó ¿qué cosa? La incredulidad y la dureza del corazón. Esos mismos factores son los que nos afectan hoy hasta este día. La incredulidad y la dureza del corazón. ¿Por qué? Porque no le habían creído a los que le habían visto. ¿Está leyendo? ¿Cómo le habían visto? El Cristo crucificado es un Cristo derrotado. El Cristo crucificado, que es el que usted y yo hemos creído y recibido,
es el que venció la muerte, y porque Él vive, usted y yo también tenemos promesa de vida eterna, hermano. Ese es el Cristo resucitado. Entonces, cuando usted escucha a un hermano que da un testimonio de algo maravilloso que Dios ha hecho, es porque esa persona ha puesto su mirada en el Cristo resucitado. Si usted me dice a mí, pastor, yo nunca he visto un milagro, es porque quizás todavía tu arraigo tradicional te tiene atado y crees que el Cristo que predicamos es aquel Cristo sangrante, aquel Cristo que está en la cruz. No, Señor, Él resucitó al tercer día, volvió a la diestra del Padre y está con nosotros esta mañana en este lugar, hermano. Ese es el Cristo que predicamos. Gloria a Dios. Ahora bien, dice el verso, vea por favor, 16, 17. Y estas señales seguirán ¿a quiénes? ¿A quiénes van a seguir? A los que creen. ¿Cuántos le creen al Señor? Ok, veamos si estas señales están en usted. En su nombre, bajo la autoridad de su nombre, entendiendo que no es que si me queda tiempo voy a la iglesia, que no es que si tengo ganas voy a orar o a leer la Biblia, sino bajo la autoridad de su nombre, dice, echarán fuera demonios. Hermano, ¿usted ha echado fuera demonios alguna vez? No, pastor. ¿Y ese mal pretendiente que tenía su hija? Ahí lo tiene en la casa todavía. Póngase a orar, hombre. Por más que le diga a la cipota, mira muchachita, si ese hombre ni hablar puede, como que es el Bad Bunny, ¿verdad? Talle reggaetonero. No, mamá, si es que dicen que tiene un depósito. ¿Por qué? Porque dice que vende cocaína es lo que vende. Entonces, póngase a orar. Aparte esas influencias. Usted está luchando contra un adulterio en su matrimonio. Yo siempre le pregunto a la persona, ¿qué quiere? ¿Cómo así, pastor? ¿Quiere que oremos para que el hombre se vaya y la deje? ¿Quiere que oremos para que Dios restaure su hogar? ¿O quiere que oremos para que se muera? Y la tercera es una cascarita. Porque la mayoría de hermanas me dice, podemos orar para que se muera. No, hombre, no sea así, hermano. Mejor luche por restaurar su hogar. Entonces, esa demonia que lo tiene atado en el trabajo o en donde sea, ¿por qué no muestra que el poder del Dios omnipotente está sobre su vida, hermana? Una mujer de fe es una mujer conforme a lo que dice Proverbios 31:10 en adelante. Cuida su casa, su marido se siente en ella confiado. No le diga a los hermanos cuánta fe tiene, dígaselo a él. Porque si usted tiene fe, estas señales las seguirán. Amén. Dice luego, vea por favor, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Cómo era tu vocabulario antes? ¿Se nos salían las malas palabras o teníamos tal vez un vocabulario de derrota, hermanos? Ay, pastor, eso no es para mí, eso es para otra gente. Un día llegó una hermanita, pastor, me regala una bolsa de víveres. Sí, hermana, con todo gusto, eso no se la negamos. Y le dice otra hermana, mire, no quiere trabajar allá en tal parte. Yo conozco una persona que necesitan en un gimnasio para hacer limpieza. Ah, no, le dijo, a mí no me dan trabajo. ¿Cómo no? Le dijo la señora, si yo la llevo, le recomiendo, ya está, yo la dejo trabajando. Ah, no, le dijo, pero es que yo no puedo. No puede barrer, le dijo, si solo eso va a hacer. No tengo ropa, le dijo. Y me le quedó viendo, yo no vi que anduviera chulona. Mire, le prometo que ni ganas de darle la bolsa de víveres me dieron. Sí, se la dimos, ¿verdad? Pero esa gente todavía habla conforme a su derrota, a su pasado, conforme a alguien que no conoce a Cristo. El que conoce a Cristo sabe que cosas que ojo no vio ni oído oyó y que ni siquiera habían subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Sabe que Dios tiene tu profesión, tu trabajo, tu hogar, tu bendición en su mano. Eso lo sabe aquel que le ha creído al Señor. Cierro con esto. Vaya conmigo a Lucas 10:19. Dios te ha dado poder, hermano. El poder de su nombre, el respaldo de lo alto. Mateo, Marcos, Lucas, capítulo 10, verso 19. ¿Lo tienen? Mira lo que dice. Búsquelo por favor. ¿Lo tienen? Lucas 10:19. Y aquí os doy potestad de ¿qué? De hollar serpientes, escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, dice, nada os dañará.
Esto es muy íntimamente relacionado con lo que acabamos de hablar ahí en Marcos. Pero dice el 20, póngame atención. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos ¿dónde? En los cielos. Mis amados hermanos, si no tenés seguridad de salvación, no tenés nada. Si no hemos entendido que el evangelio del reino es la promesa de vida eterna, las demás cosas son por añadidura. ¿Por qué vivimos muchas veces derrotados? Porque no has valorado el regalo primordial que Cristo te dio, que es la seguridad de tu salvación. Saber que todo esto pasará, el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará, y en Cristo usted y yo tenemos redención para aquel día, hermano. Dele fuerte el aplauso al Señor, por favor.